Hola, 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 ¿qué tal mis amigos? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al Pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No existe, pero pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la pregunta del día. Pastor, hay ciertas indicaciones en la Biblia que prácticamente es imposible hacerlas. Y una de ellas es el orar sin cesar. Esa instrucción simplemente es imposible porque debemos de trabajar. Me gustaría saber cuál es el comentario a esa instrucción bíblica. ¿Qué significa orar sin cesar? Mi nombre es Luisa Tobar de Tierra Blanca, Veracruz. Muy bien, estimada Luisa, Dios te bendiga. Agradezco la pregunta que nos haces, ¿qué significa orar sin cesar? Bueno, esa instrucción, ese mandato aparece en 1 Tesalonicenses capítulo 5, 17, que dice orar sin cesar. Son 3 palabritas en esa frase que puede resultar muy confusa, y lo es de hecho. Obviamente no puede significar que el cristiano, la hija de Dios, debe estar en una postura de cabeza inclinada, con ojos cerrados durante todo el día. Por supuesto que esa no es la instrucción literal o que a veces imaginamos o pensamos. Pablo no se refiere a hablar sin parar, sino a una actitud de conciencia de Dios, de rendición a Dios que nos lleve con Él siempre, a depender de Él siempre. Cada momento despiertos debe de ser vivido con la conciencia de que Dios está con nosotros, de que Él está activamente involucrado, comprometido en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Eso es algo que debe de estar ahí consciente. Cuando nuestros pensamientos se vuelven hacia la preocupación, por ejemplo, y eso es real, al temor, al desánimo, al enojo, a la frustración, a muchas situaciones a veces angustiantes, de ansiedad. El cristiano, el Hijo de Dios, nosotros debemos tener conciencia prontamente y convertir esos pensamientos en oración. Cada oración es acción de gracias. Por ejemplo, Pablo en Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos. Por ejemplo, ahí está un ejemplo de lo que estoy diciendo. Y por nada es cero. Y continúa en ese consejo, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Quiere decir que todo aquello que nos afana, que nos preocupa, que nos alarma, que nos hace que entremos en aflicción, la instrucción, la recomendación de Pablo ahí en Filipenses 4:6 es que lo llevemos a la oración. Él enseñó a todos los creyentes en Colosas, por ejemplo en 4:2, él menciona perseverar en la oración, velando en ella con toda acción de gracias. A ver, Pablo nos está diciendo que debemos de perseverar en la oración. Tenemos que velar, que vigilar, y no significa estar nada más detenidos sin hacer absolutamente nada, no de ninguna manera, pero sí estar conscientes y depender que nuestra primera reacción y prioridad de acudir pues sea en depender de Dios. En Efesios 6:18, Pablo ahí nos habla sobre que la oración es una arma para usarla en la lucha de las batallas espirituales, porque nuestro enemigo, nuestro adversario no es de carne y sangre, sino son entidades espirituales. Entonces tenemos que buscar una respuesta espiritual para enfrentarnos a esas entidades espirituales, y el medio es la oración. Y a lo largo del día, pues la oración debe ser siempre nuestra primera respuesta ante cada situación inquietante, ante cada pensamiento de ansiedad, ante cada tarea indeseable, ante cualquier situación. Nuestra primera reacción, nuestro primer recurso es la oración. Por ejemplo, en Santiago, el apóstol Santiago dice,
¿Está alguno enfermo? Bueno, dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno triste? Haga oración. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia que oren, que lo unjan. Si estás viendo que aquí el recurso es una dependencia de Dios, entonces orar sin cesar es depender de Dios a través de la comunicación que es por medio de la oración. La falta de oración nos hará depender de nosotros mismos en vez de depender de la gracia de Dios. O sea, si yo no dependo de eso, voy a depender de mi bolsillo, de mis amigos, de mis amistades, de mis recursos. Y eso no está mal, pero lo que sí tenemos que priorizar, y tal vez tengamos eso, algunos más, algunos menos, y está bien, pero el primer recurso cuando dice perseverar en la oración es esa dependencia, sacar como un estilo de vida, como una reacción en automático, comunicarse con papá. La oración continua es, en esencia, una continua dependencia del Padre y comunión con Él. Para los cristianos, por ejemplo, la oración debe de ser como el respirar. Tú no tienes que pensar en respirar, porque la atmósfera está ejerciendo presión en tus pulmones y entonces tú dices, no, yo tengo que respirar o me muero. No, en automático. Es por ello de que el mantener la respiración es más difícil que respirar. Y muchos han tomado a la oración como mantener la respiración en lugar de respirar. La oración debe ser nuestro respirar, debe de ser simplemente un estilo de vida. Y cuando la persona, el individuo o cualquier persona, hombre o mujer, nace en la familia de Dios, se entra en una atmósfera espiritual donde hay dos cosas muy importantes, la presencia y la gracia de Dios. Eso es lo que se respira. Y la oración es la respuesta normal a cualquier presión, porque aún dentro de la familia de Dios hay presiones, como fuera de la familia de Dios hay presiones. Simplemente hay una diferencia, que como hijos, como creyentes, todos entramos a la atmósfera divina para respirar el aire de la oración. Tú debes de estar consciente de esa realidad. Desafortunadamente, muchos, siendo honestos, o la mayoría de creyentes sostienen su respiración espiritual por largos periodos. Y piensan brevemente en Dios, y en ese pensar casi se están ahogando. Pero eso no debe de ser así. Entonces simplemente respiran para sobrevivir y no para vivir como un estilo de vida. Simplemente, inconsciente o consciente, tú sabes que respiran tus pulmones porque hay una necesidad. Y la prueba es que cuando bajas al agua, pues simplemente te falta el oxígeno. Y así debe de ser. Tú sabes que tú eres hijo, tú eres hija de Dios y que tú dependes de Él y que tiene que haber una comunicación continua con Él, y el primer recurso siempre va a ser Él. El hecho es que cada creyente debe estar continuamente en la presencia de Dios, constantemente respirando sus verdades para funcionar plenamente y bien. Es más fácil para los cristianos y para todas las personas, sentirse seguros presumiendo en vez de depender de la gracia de Dios. Muchos creyentes se muestran satisfechos, y ahí es un peligro, con las bendiciones físicas, y dicen, bueno, pues si tengo esto, porque me está funcionando este programa en la iglesia, este método, porque tengo dinero, porque tengo salud, porque estoy joven, porque tengo esto. Entonces, esos éxitos, que seguramente son bendiciones de Dios, que son bendiciones del cielo, a veces confunden, ya sea en perder. Por eso el apóstol Pablo, él dice, orar sin cesar. No se les olvide esto. Entonces, la oración continua, persistente, incesante, es una parte esencial de la vida cristiana y surge de un corazón humilde y de una conciencia clara de una dependencia de Dios. Eso es orar sin cesar.
depender de Dios y no pensar que uno tiene que estar escondido todo el día y no salir. No, porque dice la palabra, el que no trabaje, que tampoco coma. Bueno, pues esa es mi respuesta, amada. Que el Padre te bendiga muchísimo. Te invito a que visiten nuestro canal, Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo, que nos regales un like, que te suscribas, comparte nuestra liga y sé feliz. Y te recuerdo, no hay peor pregunta que la que no se hace. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.